Yo creo que hubo muchos Martín Fierro en aquel tiempo, pero puntualmente Melitón Fierro. Melitón Fierro, según Gary, dice que puede haber nacido en alguno de esos lugares de los Pagos de Monsalvo, donde él ha andado, ¿no? En cambio, Agustín Villasol dice que nació en Barracas, en el año 1838. Su papá había servido en las fronteras y habían andado de este lado del Salado, habían tenido un rancho también que cuando él lo buscó había desaparecido, una sudestada hizo barro todo lo que encontró, y bueno, y después, como le tiraba a este lado del Salado, él se viene con José Ramón, un primo, que ya estaba trabajando de este lado en la estancia de Francisco Ramos Mejía. Este chico hace de todo. Se conoce con el viejo Vizcacha, que en definitiva se llamaba Francisco Borrajo o Bramajo, en una casa de citas en Dolores. Entonces lo llevaba con él para la estancia de las víboras donde él domaba, y ahí le daba un potro cada 4 que él le domaba, en pago a su doma. Volvían de una yerra, 4 o 5, bastante picaditos, todos venían encañados como rancho nuevo, y la idea de los otros era seguir dándole al pico, cosa que este muchacho no quería. Entonces lo encierran en una pieza, y él se sale por la ventana, después se arma un revoleo, y corta a uno, y gana el monte, ¿cierto? Después lo toman cuando gana el monte y lo manda castigado a la frontera. ¿Quién estaba en la frontera de Azul? El coronel Álvaro Barros. El coronel Álvaro Barros, íntimo amigo de quién? De José Hernández. Se conoció con Hernández, Melitón Fierro. ¿Saben dónde? En la batalla de San Gregorio, en Chascomús. Atención pido al silencio, y silencio a la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarle que a mi historia le faltaba lo mejor. He visto rodar la bola y no se quiere parar. Al fin de tanto rodar, me he decidido a venir, a ver si puedo vivir y me dejan trabajar. Sé dirigir la mancera y también echar un pial. Sé correr en un rodeo, trabajar en un corral. Me sé sentar en un pértigo, lo mismo que en un bagual. El coronel Álvaro Barros, en su libro Territorios y Fronteras de las Pampas del Sur, es un poco Martín Fierro en prosa, en varios de sus pasajes. Además muy amigo de José Hernández, ¿no? Y Álvaro Barros realmente nos comenta, nos cuenta cómo eran tratados los indios por aquel entonces. A los indios se los usó todo lo que se pudo. Cuando no se lo necesitó, se les la dio el caballo, se les prometieron cosas. Entonces, por ejemplo, cuando Martín Fierro dice, nos trataban como ajenos. Claro, los trataban como ajenos porque eran ajenos. Es triste dejar sus pagos y largarse a tierra ajena, llevándose el alma llena de tormentos y dolores, mas nos llevan los rigores como el pampero a la arena. Irse a cruzar el desierto lo mismo que un forajido, dejando aquí en el olvido, como dejamos nosotros, su mujer en brazos de otro y sus hijitos perdidos. ¿Cuántas veces al cruzar en esa inmensa llanura, al verse en tal desventura y tan lejos de los suyos, se tira uno entre los yuyos a llorar con amargura? La desgracia nos seguía. Llegamos en mal momento. Estaban en Parlamento tratando de una invasión y el indio en tal ocasión recela hasta de su aliento. Se armó un tremendo alboroto cuando nos vieron llegar. No podíamos aplacar tan peligroso hervidero. Nos tomaron por bomberos y nos quisieron lancear. Vino al fin el lenguaraz, como a traernos el perdón. Nos dijo, la salvación
Se la deben a un cacique. Me manda que les explique que se trata de un malón. Voy entrando poco a poco en lo triste del pasaje. Cuando es amargo el brebaje, el corazón no se alegra. Dentro una viruela negra que los diezmó a los salvajes. Sus remedios son secretos, los tienen las adivinas, no los conocen las chinas, sino alguna ya muy vieja, y es la que los aconseja con 1000 embustes la indina. Allí soporte el paciente las terribles curaciones, pues a golpes y estrujones son los remedios aquellos, lo agarran de los cabellos y le arrancan los mechones. Les hacen 1000 herejías que el presenciarla da horror. Brama el indio de dolor por los tormentos que pasa y untándolo todo en grasa, lo ponen a hervir al sol. Había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes como potrillito zarco. La amistad y la lealtad, nacida desde el momento en que Cruz dice que no permite que se mate ansí a un valiente, fue realmente extraordinaria. Fue realmente desde el silencio del hueso. Y la lealtad queda demostrada cuando no permiten que lanceen a un indio que fue realmente leal con ellos. Por eso que cuando cae en desgracia Cruz, enfermo de la fiebre, se destanteó Martín Fierro. Y cuando muere Cruz, algo se murió con él. Es un peligro muy serio cruzar huyendo el desierto. Muchísimos de hambre han muerto, pues en tal desasosiego no se puede ni hacer fuego para no ser descubierto. Después de mucho sufrir tan peligrosa inquietud, alcanzamos con salud a divisar una sierra y al fin pisamos la tierra en donde crece el amor. Y desde que lo levantó la leva, entre frontera, entre indios, pasaron 10 años, que no supo absolutamente nada de nadie, y menos aún de su familia. Cuando regresa, encuentra que una tapera. Y para peor de sus males todavía, se entera después que su mujer ha muerto. Su hijo estuvo preso injustamente, y al otro, una tía lo cría hasta que ella deja de hacer sombra en este valle de lágrimas. Entonces, como era menor, el juez se hace cargo del chico. Entonces le puso un tutor. ¿Y qué tutor? El viejo Vizcacha. Ese fue el hombre que estuvo encargado de mi destino. Siempre anduvo en mal camino y todo aquel vecindario decía que era un perdulario insufrible de dañino. Cuando el juez me lo nombró, al dármelo de tutor, me dijo que era un señor el que me debía cuidar, enseñarme a trabajar y darme la educación. Pero ¿qué había de aprender al lado de ese viejo Paco, que vivía como el chuncaco, en los bañaos como el tero, un haragán, un ratero y más chillón que un barraco? Cuando mozo fue casao, aunque yo lo desconfío, y decía un amigo mío que de arrebatao y malo mató a su mujer de un palo porque le dio un mate frío. Siempre andaba retobao, con ninguno solía hablar. Se divertía en escarbar y hacer marcas con el dedo, y cuanto se ponía en pedo, me empezaba a aconsejar. Me parece que lo veo con su poncho calamaco. Después de echar un buen taco, ansí principiaba a hablar.